Gracias por estar, Nico. Un placer. Gracias por invitarme. ¿Por qué? ¿Por qué estás? Me voy a remontar un poquito a la infancia. Yo a los 4 años arranqué terapia por obligación del jardín de infantes, mandato de la directora del jardín. Si Nicolás no va a terapia, no entra al jardín. La devolución de los psicólogos, hablo de los 80, yo tengo 40 años. Hay que hacer algo porque Nicolás va a ser homosexual. Hasta 1990 la homosexualidad estuvo considerada para la medicina como una perversión. La perversión no se cura. Por ende, estaba yendo al pedo. Partiendo de la base que a mí me trataron de enfermo desde chiquito, yo armé mi estructura psíquica un poco en base a eso. Porque desde que entré a la escuela primaria hasta que terminé la secundaria, lo único que escuché todos los días de mi vida, todos, pero todos, era puto, trolo, marica, balín, tragasable. Todo, ¿no? Todos los días, todas las palabras que se te ocurran. Yo me dediqué a no sufrir. Yo tengo como 2 Nicoláses, el que padece y el que disfruta. Y conviven. Pero cuando te daban en el colegio, cuando te decían todas estas cosas... Yo tenía a la vez los 2 Nicoláses. Yo la pasaba bárbaro y por el fondo sufría. En mi casa no se hablaba del tema directamente. Yo no llevaba ese tema. No había educación sexual y menos, que es lo más importante para mí, no había ni hay educación con respecto a la salud mental. Porque es natural decir, tengo diabetes o tengo hipertensión, pero no tengo depresión. O tengo un estrés postraumático, o tengo un trastorno de ansiedad generalizada, o soy bipolar, o soy psicótico. Así, directamente. ¿Por qué? Porque yo me puedo enfermar del corazón, de los intestinos, y lo puedo decir, pero del cerebro no. Como si alguien tuviera todas sus emociones ordenadas. Todos tenemos desórdenes emocionales. Así está el mundo. Claro, Obvio. Desordenado emocionalmente. Obvio. Es imposible sostener las emociones ordenadas a lo largo de toda tu vida. En algún momento se desordenan. Obvio. Lo que me pasó a mí es que cuando yo tenía 16... Me censuré verbalmente. Yo no había hablado con nadie de mi sexualidad hasta los 19. Pero recuerdo que a los 16 dije, yo nunca voy a estar con una mujer porque no me gustan, pero tampoco con un hombre porque no me animo, tengo pánico. O sea, no voy a estar nunca con nadie. A los 19 se lo dije a una psicóloga, después se lo dije a una amiga, a mi madre y a 2 personas más y paré de contar y me sentí raro porque también perdí un poquito el control. O sea, yo era dueño de ese secreto. Y de repente ya no. Se había abierto. Pero cuando lo abrí, por suerte lo abrí, ahí empecé a sentir ansiedad. La ansiedad es sinónimo, la palabra, de angustia. ¿Qué se empieza a desarrollar? ¿Ansiedad? ¿Qué más? Obsesión. Obsesión. Sí. ¿Con qué? Por ejemplo, en mi caso, al trabajar con la comunicación, estaba muy pendiente de que me entiendan, de que se entienda. Muy pendiente de cómo decía las cosas, cómo hablaba, muy pendiente, demasiado pendiente. ¿Qué es estar muy pendiente? Por ejemplo, grabar una escena y tener la necesidad violenta de verla para ver si se entendió cada palabra. Y yo Cada palabra. Cada palabra. Todo muy prolijo, todo muy claro. Si no se entendía una palabra, era como sensación como que iba a tener arcadas, como que iba a vomitar. De angustia. Hay que ver qué quería vomitar, qué quería decir y no podía. Claro. Pero al final nada ocurría, porque yo las escenas las grababa bien. No digo buen actor, mal actor, me refiero a se entendía todo. Era una fantasía, era una sensación. Yo sentía que mi cuerpo iba a temblar, pero no temblaba. Sentía que iba a transpirar, pero no transpiraba. Hay casos peores donde sí realmente empiezan a temblar, donde sí realmente empiezan con vómitos, donde pueden tener ataques de pánico. En mi caso fue bastante leve y fue una gran crisis de estrés también, que en realidad se llama distrés, porque el estrés en sí vendría a ser casi como que algo sano, pero distrés es la palabra correcta para decir que es un estrés patológico. Yo enseguida caí en el punto al que teníamos que llegar, caí en un redondelito maravilloso e hijo de puta que se llama clonazepam. Maravilloso e hijo de puta que se llama clonazepam, dice Nicolás Máiquez. Gracias, Nico, por la claridad.
muy claro lo que estás diciendo. ¿Por qué podemos hablar y por qué podemos hasta entender a alguien que tiene hepatitis o que tiene apendicitis o que tiene algún tema, ¿no? Físico, pero no podemos hablar de las enfermedades o de los desórdenes mentales? ¿Por qué? Seguramente también porque además está muy presente el tema emocional, como bien decía Nico. Y como lo emocional nos cuesta cada vez más en la sociedad, es una sociedad que supuestamente cada vez somos más emocionales porque ponemos corazoncitos en un posteo. Entonces digo, mostramos nuestro amor en las redes, mostramos nuestro amor en la TV, mostramos nuestra alegría, tristeza o en actuaciones, pero en lo emocional del día a día está repleto de influencers con millones de seguidores que se han suicidado. ¿Por qué? Porque esa felicidad o esa energía puesta hacia afuera en el día a día y en lo más pequeño y puro y quizás simple, no se condecía una cosa con la otra. Entonces, ¿tenemos que hablar de salud mental? Claro que tenemos que hablar de salud mental. Como también tenemos que hablar y reconocer socialmente que las adicciones, que el consumo, pero sobre todo las adicciones, no son un problemita, bueno, es un tarado, es un débil, es un hijo de puta, es un forro, es un mentiroso porque se está drogando. No, acá hay una enfermedad de la que se tiene que hacer cargo la sociedad. Hoy vamos a ver en la segunda parte del programa, cuando nos metamos en una cárcel justamente hablando en un programa que tiene que ver con las adicciones, que la palabra adicción, y lo dije siempre, viene de adictus, que eran los esclavos en Roma. Un esclavo es un adicto es un esclavo, no una persona libre que está solamente probando cosas y jugando con eso, sino que es un esclavo. Vamos a ver cómo necesitamos que esto empiece a ser dicho. Salir de la adicción para pasar a la dicción. Vamos a la segunda parte de esta charla que tuve con Nicolás Máiquez. Te lo ejemplifico físicamente para que se entienda. Yo estoy así, ¿no? Esto es ansiedad, angustia, ponele. Sí. Malestar que no veía nadie se enteró nunca. Yo no te lo decía, vos no te enterabas, pero yo por dentro sí. Era esto. Pastilla, ay, listo, soy yo, dale, ¿qué hacemos? Eso. Pero no era que estaba, porque a mí nunca me pegó, como a muchos, unos que me reduermo, me tomo un cuartito y me reduermo, a mí nunca me durmió. En un segundo, en un plano, actoralmente lo hiciste además, contaste lo que es. Decís, estoy así, y, bueno. Me devolvió mi ser. Te devolvió eso. Me devolvió a Nicolás. ¿Cómo contás el proceso de dependencia? Ahí te lo digo, pero previo tengo que decirte que cuando me ofreció un médico clínico, sí. no voy a decir quién es, por muchos motivos. Ese médico a mí no me avisó que esa pastilla, clonazepam, es una de las más adictivas que hay en el planeta y la que más síndrome de abstinencia genera. Y un síndrome de abstinencia tan cruel que es peor que la heroína, peor que el crack. Es nefasto el síndrome de abstinencia del clonazepam y no hay un pronóstico de es una semana, bancalo. Vas a estar hecho poronga una semana, que después ya está. No hay pronóstico. Puede durar años. Y puede pasar, que ahí voy al otro, puede pasar de tensión a convulsiones, a alucinaciones, puede pasar a cualquier cosa. Y la venden en las farmacias. Y sabes que te la dan también en las guardias. Una vez fui porque me latía el ojo y no sé, le pregunté al médico de guardia, che, me late mucho el ojo, ¿qué podrá hacer? No, es estrés, toma clonazepam. Y el médico de guardia, no sabía que yo ya tomaba clonazepam, me hizo una receta para una caja, no me dio un comprimido para esa vez y punto. Y yo con esa caja, en un mes, ya tengo dependencia, porque alcanza un mes de tomar clonazepam para que tengas dependencia. Bueno, tenés la cámara, es un casting, tenemos un personaje. ¿Cómo es la abstinencia? ¿Cómo la abstinencia es, yo estoy hablando con vos. ¿Querés estar ahí o querés estar acá? Hacelo para yo estoy ahí. Bueno, estás ahí. Yo estoy hablando y estoy sintiendo por dentro que en algún momento nuevamente mis manos van a empezar a sudar
o esa sensación de que va a pasar aunque nunca pase. Empieza a pasar todo lo mismo por lo que vos llegaste a tomar la medicación, te empieza a pasar de nuevo por la abstinencia. Y ahí se genera la confusión, y ahora te lo voy a actuar. Ah, gracias. Ahí se genera la confusión de, ¿esto es abstinencia o esto es la patología que todavía está? Entonces vos te empezás a sentir así. Yo iba en un taxi, vamos a hacer la del taxi, porque esta fue muy buena. Iba sentado así, estaba yendo a terapia. A mí ir a terapia no me genera ni me generaba ningún tipo de ansiedad particular. Para mí es un placer, es un espacio bárbaro. Yo estaba sentado en el taxi, no estaba en un subte con 600.000 personas que me estaban apretando y no podía respirar o había mal olor. No acababa de comer algo en mal estado, pero estaba sentado así y estaba así, mira. Y respiraba. Y respiraba. Eso era angustia. Angustia. Entonces tenía ganas de llorar, pero yo soy muy particular, no lloro, excepto actuando. Y las arcadas seguían, entonces yo respiraba para no tenerlas, o si me tocaba en un lugar que no fuera el taxi, yo hacía esto. Para disimular la arcada, me he agachado, me he dado vuelta, en un momento creí, me acuerdo actuando, creí que me habían visto, estábamos como en una especie de parate y yo por las dudas me hubieran visto, dije, ay, me cayó tan mal la comida, mentira, tenía una angustia de la concha del mono. Sobre todo lo más notorio era la arcada para mí y sensación de la boca seca o rara, por el contrario, y contradictorio. Mucha saliva. Era como que un día era la boca seca, otro día era mucha saliva. No, la boca seca porque estás sutilmente nervioso un día, porque estrenás, qué sé yo, que vas a cantar. No, era boca seca, pasta y una cosa incómoda, o como demasiada saliva y tenés que tragar. Bueno, una mezcla de emociones. Tenés el personaje. Has Gracias. quedado elegido. Nico Máiquez le pone humor y no para reírnos de algo que por ahí vos estás padeciendo, sino para poder, a través de su talento actoral, poder contar algo que él padeció. Él también estuvo ahí. Y ese dolor, esa imposibilidad, como dijo, de decir por ahí un montón de cosas. Él en un momento hablaba de esta necesidad de vomitar, que tiene que ver también con sacar y decir y compartir. Quizás es lo que te está además pasando a vos. Por eso hacemos este programa. Por eso Nico, a quien le agradezco la confianza, está contando esto. Para quizá a través de su historia, de la claridad con la que él definió que el clonazepam con un mes te puede convertir en una persona absolutamente dependiente de ese blister, de esa pastillita que vino a salvarte la vida y que nadie te anticipa, y esto hoy lo pensé, y ya vamos a la última parte de la charla. Yo hoy pensaba, a mí cuando me dieron merca por primera vez, me dijeron que me iba a convertir en Superman. El pase que yo me iba a tomar, lo que me iba a meter en la nariz, que entró por el agujero izquierdo, por este orificio, me dijeron, vas a ser Superman. Y es cierto, fui Superman un ratito hasta que de ahí caí y empecé un sub y baja emocional, intelectual y físico muy fuerte, muy difícil de cortar. Entonces, seamos concretos, seamos serios, cada uno desde su lugar, farmacéuticos, médicos, gente de los medios, con avisar también, por eso lo digo muchas veces hablando de las publicidades, que solo muestran gente tomando vino, cerveza, cagándose de risa y nunca nos muestran el otro lado del asunto, que también puede ocurrir, que borracho chocás, que borracho le pegás a alguien, que borracho de mucha borrachera te agarra una cirrosis. Hagamos prevención, que como digo, hace 25 años que no hay prevención en este país, seria, campaña seria. Vamos a la última parte de la charla que agradecemos con Nicolás Máiquez. ¿Cuál fue el momento más oscuro de todo ese proceso? Después de buscar, después de que me den en un momento hasta 5 pastillas para soportar la abstinencia de una, pasaba y
Y esas 5 me generaban efectos colaterales como hipersensibilidad sonora y un montón de cosas. Yo, cuando por fin me dice el médico, hoy es el día que dejamos el último pedazo, yo ya venía igual incómodo. Me empezó a pasar, que ahí está el infierno, mi infierno, me empezó a pasar que me agarraba mucho, o me agarra, mucha, porque nunca la pude dejar, mucha tensión todavía, mucha tensión, tensión muscular. Entonces empieza a tensar el cuello, a tensar los músculos del cráneo, a tensar los músculos de la cara. Entonces el día 1 vos estás incómodo porque estás muy tenso, pero es físico. ¿Cómo te sentís? Emocionalmente, bárbaro. ¿Tenés ganas de llorar? No. ¿Estás angustiado? No. ¿Tenés temblores? No. ¿Tenés sudoración? No. ¿Tenés arcadas? No. ¿Cómo estás? Re bien. Pero hecho concha de esto, estoy mal. Estoy mal. Bueno, aguantá, aguanto. Al día 2 es peor. Al día 3 es peor. Hasta el 4.º día aguanté. La sensación al 4.º día era que me iba a estallar, me iba a agarrar un aneurisma, un ACV, que iba a empezar con las convulsiones, que iba a tener alucinaciones. Entonces, por miedo a que pase todo eso, volví a tomar. Tomo 0,5 miligramos, porque eso sí, por lo menos logré bajar y logré estabilizar. Y me dijo el médico, es un mito que tomar tan poquito durante toda tu vida te va a deteriorar cognitivamente. No tenés aparte de aspecto ningún tipo de deterioro, es un mito. Y es mucho más sano para tu cuerpo, porque ya está. Ya te volviste dependiente. Mucho más sano tomarla que padecer. Ahora, Sí. tenemos todavía la chance de dejarla. Vos ya la dejaste en cuotas y no pudiste, de a cuartitos. Ya intentaste con pastillas que yo no coincido, no comparto con ese médico, bla, 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 bla. Lo que podemos hacer ahora es, si vos tenés ganas, descansá un rato, tomala un rato, porque venís de mucho traqueteo, la podemos ir lijando. Para que no sea 0,25 menos o 0,12 menos, sino 0,000001 menos. ¿Vos sentís que vas a dejar? ¿Ese es tu objetivo? ¿Que esa lijada termine en 0? Ese ¿Tenés fue ese objetivo en la cabeza? ¿O Ese fue vas? mi objetivo y de manera así como contundente y hasta casi caprichosa, yo lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Ahora me relajé un poco, quizás por esta frase de no te va a deteriorar, no te va a hacer mal, pero no quiero vivir el resto de mi vida dependiendo de un circulito. ¿Qué es la libertad? Es la posibilidad de vivir como necesites, como tu cuerpo te pida, como quieras, como tu alma te guíe y sobre todo como tu deseo te indique. Yo me despojé de un montón de cosas, yo no estoy más pendiente de cómo hablo, cómo no hablo, no estoy pendiente de que, porque yo también lo que quería hacer con el cómo hablo y no hablo era hablar perfecto, porque yo no quería que nadie tenga la posibilidad de señalarme nada. Sí. Porque ya bastante me señalaban por puto como para que me señalen, porque encima fallo. Mira, falló. ¿Entendés? ¿Brindamos? Brindemos. Gracias, Nico, por Un la placer. charla. A vos, gracias por este programa. Gracias.